El Evangelio de hoy nos cuestiona en un punto muy particular. ¿Cómo es que recibimos a Jesús en nuestra casa? Y sabemos que ya a la distancia de 2000 años entre el Evangelio de Marta y María y nosotros, tenemos una respuesta. El Jesús que en aquella ocasión iba camino para Jerusalén y fue hospedado en casa de Marta y María, y la casa de Betania se convirtió en el modelo de cómo se recibe al Señor, hoy sabemos que al Señor no lo recibimos ya físicamente solamente, sino que hay unas actitudes para poder acogerlo, recibirlo en el corazón. Y ese es el Evangelio de hoy. ¿Cómo se recibe a Jesús? Y el Evangelio tiene tres partes. Primero tenemos la presentación de los personajes, luego tenemos un conflicto, ¡pum!, revienta la bomba en la casa, revienta un conflicto entre las dos hermanas que se la tenían entre ellas, y finalmente la respuesta que da Jesús, donde está la enseñanza principal. El Evangelio comienza presentando los personajes. Jesús va de camino hacia Jerusalén. Sabemos que Jesús no va solo, aun cuando el Evangelio de hoy no lo dice, pero en los otros pasajes sí. Y tiene necesidad de alojamiento. Y llega a la casa, a una casa muy querida, la casa de los amigos. Yo siempre que leo este Evangelio yo digo, qué rico, Jesús tenía amigos y tenía casas donde podía llegar y donde se sentía a gusto, inclusive donde iba a comer, a dormir, a compartir y donde se sentía a sus anchas. Jesús sabía lo que era la amistad. Y en aquella ocasión entonces llega a la casa de Marta y María. El Evangelio nos dice que Marta lo recibió en su casa. La expresión recibir en la casa indica que Marta probablemente sea la hermana mayor, que es la que manda, la que toma la decisión. Así era antiguamente, hoy son los menores los que mandan, pero antiguamente era la mayor ponía orden en la casa cuando ya no estaban los papás. Y ella es la que toma la determinación, recibe a Jesús en su casa. Su hermana, la otra, María de Betania, inmediatamente toma su postura. Mientras Marta se pone a preparar todas las cosas para ofrecer un buen hospedaje, María, va y se sienta, va derechito y se sienta a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Tenemos dos comportamientos diferentes. Las dos tienen una interpretación diferente de qué es lo que le gusta al Maestro, cómo honrar al Maestro. Marta lo entiende como un buen almuerzo, como tener la casa bonita. A lo mejor pensando en el hospedaje, ella piensa en la cama, en arreglar las cosas, tener lista el agua, y además que Jesús que no anda solo, imagínense ustedes la pobre Marta preparándola, porque además no le llegó uno, que le llegaron 13. Sin contar además que andaba con unas señoras y andaba con además si estuvieran bueno, había mucha gente. Pobre Marta, pobre Marta. ¿Qué tal que te llegue a ti a tu casa una visita y no uno, sino 13 de un totazo? ¿Tú qué haces? Tenemos que entender a Marta. Marta inmediatamente se afana y comienza a correr para allá, la olla por acá, se escucha por allá el fogón, luego sacudiendo, luego con el limpiador, con el plumero limpiando acá, luego sacudiendo eso es un poquito de imaginación. Pero Marta se afanó. María, en cambio, ¿qué hizo? Nada. No es que no hizo nada. Se sentó a escuchar al Señor. Y aquí viene el conflicto. Punto número 2 del Evangelio de hoy. En medio del corre-corre, podemos imaginarnos a Jesús en la sala con María, escuchando embebida las enseñanzas del Maestro, y Marta, corra para allá, pase para acá, suene por allá, dele para acá, hasta que llega Marta en una de esas y para en la sala y dice, basta, no más. Y aquella que quiso honrar al Maestro, en realidad lo que hizo fue avergonzarlo en público.
Ella quería hacer las cosas bien, pero al final las cosas le salieron mal. ¿Qué hizo Marta? Le dijo a Jesús, Señor, miren que le trata de Señor, ya por ahí va, la cosa empieza como bonito, pero Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el servicio? Dile que me venga a ayudar. Le dice tres cosas. Uno, el título Señor, con lo cual lo venera. Dos, ahí viene la cuestión. ¿No te importa que mi hermana me deje sola en el servicio? Pónganle cuidado a la frase. No te importa. No, se está refiriendo a la hermana, pero en realidad a quien acusa es a Jesús. ¿Es que a ti yo no te importo? ¿No te importa? O sea, terminó regañando a Jesús. Le dio un esparpajón a Jesús. Es que yo no te importo. Como si Jesús tuviera la culpa. Lo culpa él, mejor dicho. Que mi hermana me deje sola. Dice una verdad, ella se siente sola. Se sintió sola. No sé si alguna vez le ha pasado en una tarea que lo dejen solos y usted reclama, pero me dejaron solo. No te importa que mi hermana me deje sola, y agrega la palabra en el servicio. La palabra servicio en griego es diaconía. Y la palabra diaconía ya en el Evangelio de Lucas tenía este matiz de servicio a las cosas de Dios. Además, ha llamado a Jesús Señor. Tiene ese matiz, no es simplemente los oficios generales. Aquí ya tiene la connotación del ministerio, del servicio eclesial. Y es aquí donde tenemos que poner cuidado. Porque si el Evangelio coloca la palabra diaconía al servicio, nos está advirtiendo una cosa. Cuidado con el ministerio, los servicios vividos como simples tareas, que es lo que Marta hace, como simples tareas que hay que cumplir. Porque las cosas de Dios te pueden llevar a perder a Dios. Esa frase no es mía, es de Teresa. Teresa, la de Jesús. Ella dice eso. Si tú no tienes una vida de oración, si tú no tienes una vida contemplativa, si no sabes estar a los pies del Señor, el servicio a las cosas de Dios puede llevarte a perder a Dios. Llega un día en que tiras la toalla, porque perdiste el fuego interior, perdiste lo más importante, a Él. Y esto le pasa a Marta. Está tan preocupada por hacer bien las tareas, porque todo le salga perfecto, que al final termina lejos del Señor. Y entonces le da una orden a Jesús, tercera parte de su frase. 1, Señor. 2, no te importa que me dejen sola en el oficio. Y 3, dile que me venga a ayudar. Vaya, primero le dice Señor, pero al final la señora es ella. Se coloca en el lugar del Señor. Dile. A mí esto me recuerda escenas familiares de mi propia familia, cuando a veces no le quieren decir una cosa, una mamá no le quiere decir, oye, Fidel, ven y dile tú, y me ponen a mí la cartilla de lo que yo le tengo que decir al otro. Y yo, caramba, pero dígaselo usted, porque tienen que ponerlo a uno, no es que a ti te hacen caso, que no es cierto, ¿eh? Dile a mi hermana que me venga a ayudar. Se nota que entre las dos hermanas no se la llevaban bien. Y ponen a Jesús por la mitad. Ponen a Jesús por la mitad. Dile tú. ¿Y por qué no le dices tú? Dile tú, Señor. Pero lo tremendo es que aquella que trata a Jesús como Señor, en la práctica se pone en el puesto del Señor. Ella se vuelve señora. Y entonces, tercera parte del Evangelio de hoy, la respuesta. ¿Cómo resuelve Jesús este conflicto? También con 3 frases. Marta había dicho 3, Jesús le responde con 3. Primero, Marta, Marta. Por ahí empieza. Marta, Marta no es un regaño. Jesús no le devuelve un regaño. Hay gente que lo ha entendido como un regaño. Cuando me querían regañar de niño me decían Fidel Roberto, yo ya sé que la cosa está mal. Marta, Marta, en el Antiguo Testamento
en el Antiguo Testamento hay 4 citas donde cuando Dios llama a una persona, le repite el nombre. Por ejemplo, Génesis 22:2, cuando el Señor llama a Abraham por segunda vez, cuando la escena del sacrificio de Isaac, le dice, Abraham, Abraham, y él responde, aquí estoy, Señor. Jacob, en el capítulo 46, le dice el Señor, Jacob, Jacob, aquí estoy, Señor. Éxodo capítulo 3, Moisés, el día de la zarza ardiente, Moisés, Moisés, aquí estoy, Señor. Samuelito, el libro de Samuel capítulo 3, Samuel, Samuel, y va donde Elí, equivocado, pero bueno. Repetir el nombre es una forma de expresar una vocación. El Señor le recuerda la vocación. Marta, tú eres una elegida. Yo no vengo aquí para que me hagas almuerzos ni para que hagas cosas por mí. Vengo para que me des tu sí. Vengo para que tú me entregues tu vida. No me interesa tu sancocho. No me interesa las cositas. Lo que me interesa es tu vida. Vengo por ti. Marta, Marta. Y entonces, en ese momento, mira a María. María entendió. Ella desde el principio entendió a que ha venido el Maestro y se sintió llamada. Y por eso adoptó la postura de un discípulo, que es sentarse a los pies del Maestro. Ya era una respuesta vocacional, expresada de forma física, con una postura física. Y entonces le dice el Señor, mira, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Bonito esto. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte mejor que no le será quitada. Miremos la segunda parte de la respuesta. El Señor ahora le pone el espejo en la cara. Mira cómo estás. Mira nomás cómo estás, niña. Andas inquieta y preocupada. 2 verbos en griego fuertes. Merimnao y soribizo. Merimnao es estrés. Estás estresada. Indica un tormento interior. Estás agobiada, estás mal. Y resulta que el servicio es para estar sonriente. El servicio no es para estar con mala cara. Si vas a estar con mala cara, mejor no lo hagas. Mira que se te nota por dentro que estás viviendo una tortura. Cálmate, oye, cálmate, niña. Estás inquieta, estás estresada y además agitada, un remolino, estás hecho un remolino. Mira lo espelucada que estás. Por querer hacer las cosas bien, estás haciendo lo contrario. Yo no sé si me permiten que les cuente aquí una anécdota. ¿Puedo contar una anécdota chiquita? Hace años yo era capellán de una congregación contemplativa, no voy a decir el nombre por respeto, pero ellas siguen a Santa Teresa. Y había una monja, una hermana, que en el convento la llamaban la hermana la helicóptera, la hermana helicóptera. Yo digo, pero ¿cómo se metió a vida contemplativa si esta hermana es hiperactiva? Esto es para que se hubiera metido de salesiana o otro, pero ¿cómo se mete a vida contemplativa? Ella no podía estar quieta. Dice, pero ¿cómo resultó en ese monasterio? Pues esta hermana se levantaba a las 3:30 de la mañana porque quería ser santa. Entonces se levantaba primero que todo el mundo. Y decía, pero niña, es que cuando tú abres la ducha despiertas a los demás. Entonces, por querer ser santa tú fastidias a los otros. Tampoco. Pero bueno, ella estaba convencida y madrugaba. A las 4:30 de la mañana, a las 4 entraba primero al oratorio y entonces le ponía la cintica en el breviario a todas, les limpiaba el puesto, prendía las velas. Bueno, una mujer fantástica. 4:30 venían las hermanas a hacer la oración. 5 de la mañana llegaba el capellán, que era yo. Allá era madrugadito. 5 de la mañana era la Eucaristía y la hermana me recibía en la portería, me acompañaba hasta la sacristía y se me colocaba al lado para que yo no viera, pero yo veía porque yo era más grande, más alto. Y luego me pasaba los ornamentos, preparaba todo, sonaba la campanita, empezaba la misa. Cuando terminaba la misa, la hermana corría a la sacristía, me recibía los ornamentos, corría a la cocina, preparaba el huevito que le gusta al padre, y bueno, y toda la cosa, y me despachaba allá en la puerta de nuevo.
Toda la mañana se la pasaba en el torno, porque estas hermanas no dan la cara, sino que tienen un aparato circular donde colocan las cositas, y ahí recibía que los vestidos de novia, vendía las velas, que los escapularios, y bueno, todas las cosas. Respondía el teléfono, a las 10 de la mañana la veían allá en el jardín con una manguera echándole agua al Cristo para que estuviera bonito. Luego a las 12 del día corría a la cocina, colocaba los platos, calentaba la sopa. Luego después en la tarde la misma historia, por la noche se repetía. Y a las 8 de la noche, cuando llegaba la hora del recreo, porque estas hermanas tienen recreo, por la noche, el momento comunitario, esta hermana siempre decía lo mismo. En esta comunidad nadie hace nada, siempre me dejan sola. Cuando me contaron yo le dije, boba, si tú vas a terminar insultando y reclamándole a la gente, mejor no lo hagas. Porque lo que haces con la mano, lo borras con el codo. Si tú faltaste a la caridad, ya, hasta ahí llegaste. Perdiste el año. Marta, Marta, te agitas y te inquietas. Gracias por todo lo que quieres hacer, pero no era eso lo que tenías que hacer. Terminaste insultándome a mí, también a tu hermana, y al final saliste con nada. Te agitas y te inquietas por muchas cosas. Una es necesaria. Y viene la tercera parte. María escogió la parte buena, la que no le será quitada. Y Jesús dice la parte buena. ¿Por qué dice la parte buena? Para un lector del Evangelio de Lucas, esta palabra suena familiar. Jesús habló de una tierra buena y de una tierra de espinas y de una tierra de piedras. La tierra buena es aquella que sabe escuchar. María es tierra buena para coger la semilla de la palabra del Maestro, para coger el Evangelio, para que germine y fructifique en su corazón. Eso es María, la tierra buena. Ella supo ser buena tierra. Tú, en cambio, eres espinas. Marta, tú eres corazón de espinas. Eso de las espinas no me lo estoy inventando yo, lo dijo Jesús, que había un terreno que era de espinas y que esas espinas eran las preocupaciones. La misma palabra que le dijo a Marta, andas preocupada, corazón de espinas. Estás tan agitada que te llenas de espinas que al final hacen daño. Te haces daño a ti y le haces daño a todo el mundo. ¿Qué podemos concluir de este Evangelio? La manera como se acoge a Jesús. ¿Dónde está la diferencia entre Marta y María? Ya sabemos bien, siempre hay que recordarlo. Esto no es la diferencia que se ha hecho alegorizante entre la vida contemplativa y la vida activa, que unos son activos y otros contemplativos. No tiene nada que ver. Todo activo tiene que ser contemplativo y todo contemplativo tiene que comprometerse. Las dos cosas. Pero hay un orden. ¿Qué nos enseña el Evangelio de Marta y María? Que para ser buenas Martas tenemos que ser primero buenas Marías. Para poder servir al Señor, primero tenemos que escuchar. Para servir al reino, primero hay que escuchar al Rey y gastarle tiempo. Para que no andemos como bólidos que salen corriendo a hacer oficios, y al final terminamos estrellados y cansados y al final tirando la toalla porque no tenemos oxígeno interior, el oxígeno de la oración, la serenidad de la vida contemplativa. Hemos perdido en el camino mucha gente buena, incluso sacerdotes muy buenos, eficaces, hacían 1000 cosas, admirados por todo el mundo, tiraron la toalla. Para ser buenas Martas, primero hay que ser buenas Marías, para mantener el corazón ardiente en el Señor. Y eso nunca pasará, eso nunca se te quitará. Esa es la raíz de la vocación fiel y perseverante hasta el final. Pero hay un detalle más. ¿Qué diferencia Marta y María? Marta quería dar. María aprendió a recibir. Marta quería dar todo por el Señor, y eso está bien.
Pero si tú quieres dar al Señor, darle todo al Señor, primero tienes que recibirlo. María nos enseña lo que es recibir al Señor. No quería tanto recibirlo en la casa, quería recibirlo en su corazón. Es ahí donde Jesús quiere el hospedaje. No que le demos cositas, sino que nos demos nosotros. Y la manera de darnos nosotros es hacer de nuestro corazón el monasterio, hacer de nuestro corazón la casa donde el Señor va a vivir y reinar. Amén.